Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 6 al 12 de marzo. Nuestra clase se titula "A estos 12 envió Jesús" y vamos a estudiar el libro de Mateo, los capítulos 9 y 10, el libro de Marcos, capítulo 5, y el libro de Lucas, capítulo 9. En esta clase, hermanos, vamos a hablar de algunos relatos bien importantes y bien hermosos del ministerio del Salvador aquí en la tierra, como es la sanación de la mujer que padecía de flujos de sangre, y también cuando el Salvador resucitó a la hija de Jairo. Esos son relatos, hermanos, que la mayoría de nosotros conocemos y que realmente cuando los leemos como que nunca dejan de sorprendernos. También vamos a repasar algunas lecciones muy importantes, entre esas que Cristo tiene el poder para sanarnos, tanto física como espiritualmente. Esto es bien importante porque a veces cuando leemos las escrituras acerca del ministerio del Salvador, observamos todos los milagros que Él hace, ¿verdad? Y quizás en algún momento podemos enfocarnos más en lo que es la parte física. Y tenemos que tener en claro siempre, como ya hemos dicho en otras lecciones, que la parte física y la parte espiritual están unidas en los milagros del Salvador. Porque recordemos que cuando Él ha efectuado todas estas sanaciones, Él les dice a las personas: tus pecados te son perdonados, llegando a esas personas también a tener una sanación espiritual. También que el Señor da a sus siervos poder para hacer su obra. Y esto es también muy importante para todos nosotros, hermanos, que muchas veces nos sentimos como que no vamos a ser capaces de llevar adelante las cosas que el Señor requiere de nosotros. Por ejemplo, en nuestros llamamientos en la iglesia, ¿verdad? A veces nos es requerido trabajar en alguna área o en alguna organización o en algún llamamiento específico al que pensamos que nosotros no vamos a ser capaces de llevar adelante. Y que incluso aún estando dentro del llamamiento, pensamos que no vamos a poder continuar adelante o que no podemos hacerlo. Cuando en realidad el Salvador nos habilita perfectamente para poder hacer la obra de Dios. Él siempre nos ayuda y nos prepara y nos guía. Pero nosotros debemos poner también nuestro esfuerzo y nuestra voluntad para seguirle y para aceptar todos esos dones que el Señor está tan deseoso de darnos. Otra lección es que cuando estamos al servicio del Señor, Él nos inspirará con aquello que debamos decir. Esa es otra parte que es muy importante para nosotros, porque muchas veces tenemos temor, ¿verdad?, a que nos hagan alguna pregunta, a estar en alguna situación difícil y no saber cómo defender nuestra fe, no saber qué decir. El Señor prometió a sus discípulos, como vamos a ver más adelante en los versículos de los capítulos, que no se preocuparan por lo que hubieran de decir, porque Él les iba a inspirar y las palabras iban a llegar a su mente y a su corazón. Vamos entonces a comenzar el estudio de esta lección y vamos a comenzar por Mateo 9. Como lo hacemos siempre, hermanos, siempre procuramos ir leyendo los versículos. A veces terminamos de leerlos y luego explicamos alguna de las partes que son más importantes, porque evidentemente nunca podemos leerlos todos completos. Ya me gustaría, pero las clases serían demasiado extensas. Entonces debemos centrarnos solo en algunas partes de ellas, pero les recomiendo que ustedes en sus hogares las lean completas. Todas las lecciones
lección completa, todos los versículos de cada capítulo, las notas al pie de página que son tan importantes y que nos aclaran muchas cosas, y los mensajes también que refuerzan todos esos capítulos y esos versículos, que es una manera como nosotros podemos profundizar más y escudriñar las escrituras. Vamos entonces a comenzar con Mateo 9 y nos dice en el cabecero del capítulo: Jesús perdona los pecados, sana a un paralítico y llama a Mateo. Jesús come con los pecadores, sana a una mujer que toca su manto y restaura la vida a la hija de Jairo. Abre los ojos de los ciegos, echa fuera un demonio y predica el evangelio. Entonces nos menciona lo siguiente. Al principio nos habla acerca de el constante ataque y juicio que tenían contra el Salvador los fariseos al ver todo lo que él hacía. Cuando le escuchaban decir, tus pecados te son perdonados, ellos automáticamente decían que él estaba blasfemando. Siempre estaban buscando como algo de qué acusarlo. Y otra de las cosas que no le gustaba mucho a los escribas era que el Salvador comiera con los pecadores. Cuando estaban con los publicanos, con otras personas que ellos consideraban que no eran tan fuertes religiosamente, entre comillas, como ellos, para ellos eran pecadores y ellos pensaban que el Salvador no podía ser el Hijo de Dios cuando se sentaba a la mesa con esas personas. Entonces, el Salvador aquí menciona unas palabras muy importantes que ya leímos en otra lección, pero que me gustaría repetirlas. En el versículo 12 dice: y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor era muy claro. Él les estaba haciendo saber que esa manera de ellos comportarse de esa forma tan altiva, con esa superioridad, al pensar que ellos sabían más que cualquier otra persona, porque supuestamente llevaban a rajatabla, por decirlo de alguna manera, los mandamientos, los ritos sobre todo, ellos los llevaban al pie de la letra, pero dejaban a un lado algo muy importante y era la misericordia, y era el amor. Ellos actuaban como de una forma mecánica, mas no lo sentían en sus corazones. Por eso el Salvador les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, dice, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? También le hablaban sobre eso al Salvador y él decía que no necesitaban ayunar todavía porque el esposo estaba con ellos. También les repitió lo que leímos en otras lecciones acerca de que no se debe de poner un remiendo nuevo sobre una tela vieja. Antes ya habíamos explicado el significado de esa metáfora que usaba el Salvador, así como también la de los odres. Dice en el 18, mientras él les hablaba estas cosas, he aquí, vino uno de los principales y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió y también sus discípulos. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si solamente tocare su manto seré sanada. Mas
Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Y cuando entró Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía bullicio, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Cuando la gente fue echada afuera, entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Entonces, esos relatos, hermanos, de la hija de Jairo y de la mujer que sufría el flujo de sangre, lo tenemos más detallado en Marcos 5. Entonces, vamos a irnos ahora a Marcos 5 para llevar un orden. Vamos a leer esos relatos y vamos a analizarlos un poquito porque tienen una profundidad bastante interesante que tenemos que analizar. Vamos entonces a Marcos 5 y veamos los detalles de esa historia. Nos dice en el cabecero del capítulo: Jesús expulsa una legión de demonios que después entra en un hato de cerdos. Una mujer es sanada al tocar las ropas de Jesús, y Jesús levanta de la muerte a la hija de Jairo. Entonces vamos a buscar el relato. Y nos dice lo siguiente: pasando otra vez Jesús en una barca al otro lado, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y cuando le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está al borde de la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y fue con él, y le seguía una gran multitud y lo apretaban, refiriéndose al Salvador. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, sino que le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocase tan solo su manto, quedaré sana. Y al instante la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él, cuando dice ha salido virtud de él, quiere decir que salió fuerza, que salió poder de él. Volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuese con él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entró donde estaba la muchacha. Y tomando la mano de la muchacha le dijo: Talita cumi, que interpretado es: muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron con gran espanto de lo que vieron.
Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer a la muchacha. Estos relatos, hermanos, son realmente muy fuertes y muy sorprendentes, pero hay varios detalles que tenemos que mencionar. Si nos damos cuenta, Jairo, el hombre poderoso que se acercó al Salvador para pedir ayuda para su hija, cuando fue a decírselo al Salvador, y el Salvador dijo que iría a su casa, yendo de camino hacia la casa de Jairo, fue cuando la mujer enferma del flujo de sangre le tocó el manto, por lo cual Jesús paró para atenderla. Podemos imaginarnos, si nos ponemos a analizar esta situación y pensamos, si yo le pidiese a alguien que fuese a sanar a un ser querido mío, yo querría que fuera inmediatamente, ¿verdad? Y que no se entretuviera por el camino. Allí tenemos una lección muy especial, hermanos. El tiempo de Dios es perfecto y la voluntad y el momento de que se den los milagros, de que se den esas cosas que nosotros tanto deseamos, así como también el que se nos conceda eso que tanto deseamos, depende de la voluntad del Señor. Y nosotros no podemos forzarlo de ninguna manera. Debemos aceptar su voluntad. Jairo tuvo que esperar. Jairo tuvo que ser paciente y mantener su fe. Como le dijo el Salvador cuando llegó esa persona de su casa y le dijo, no molestes al maestro. Ya tu hija ha muerto. ¿Qué le dijo el Salvador? No temas, cree solamente. Muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Cuando necesitamos algo, cuando queremos algo y queremos que se nos dé, pero ya, inmediatamente. Y lamentablemente durante ese lapso de espera, porque hay cosas que se nos pueden conceder inmediatamente y otras que demoran en el tiempo. Lamentablemente, esa prueba de todo ese tiempo que pasa, muchas personas no la pasamos esa prueba. ¿Por qué? Porque en ese transcurso nos desesperamos, nuestra fe decrece, pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que el Señor nos ha apartado, que el Señor no quiere ayudarnos. Por eso es tan importante que nos mantengamos centrados en el Salvador, que no solamente, como dijimos en otras clases, creamos en todas las cosas que Él menciona, en los convenios y en todas las cosas que tenemos reveladas en las Escrituras y a través de los profetas vivientes. No solamente debemos creer en todas estas cosas, debemos creerle a Cristo y las promesas que Él nos hace. Entonces, tenemos, hermanos, que en el relato de lo que pasó con esta mujer y que hemos leído de nuevo en Marcos 5, la mujer del flujo de sangre, debemos mencionar también la situación que ella tenía. Nos damos cuenta que allí también hay un lapso de tiempo. Esta mujer llevaba 12 años padeciendo. Durante estos 12 años, esta mujer sufrió mucho. Sabemos que en la antigüedad las costumbres y las tradiciones eran muy distintas a como son ahora. Y para entonces, de acuerdo a la ley de Moisés, una mujer que sufría esta enfermedad, como la de esta persona del relato, de flujo de sangre, era considerada impura y era apartada, era rechazada. Por lo cual, durante esos 12 años, esta mujer estuvo sufriendo el rechazo, la soledad, además de la enfermedad que la debilitaba. Pero ella esperó y ella creyó en el Salvador. Y no creyó únicamente en que Él viniera y la sanara, pusiera sus manos sobre ella. Ella tenía una fe tan fuerte en el Salvador que ella sabía que tan solo con tocar su manto ella podría sanarse. Por eso Él le dice,
tu fe te ha sanado. Es realmente un relato hermoso, hermano, que nos enseña muchísimas cosas. Vamos a analizar alguna de esas cosas como hemos mencionado. Tenemos que es importante recordar que nuestra sanación de cualquier dolencia mediante la fe en Jesucristo no solo depende de nuestros esfuerzos para acudir a Él, sino también del tiempo y de la voluntad de Dios, que es lo que estábamos explicando, como sucedió con la mujer que tocó el manto de Jesús. Jesucristo se detuvo para ayudar a la mujer que padecía del flujo de sangre, y Jairo seguramente esperaba ansiosamente a que el Salvador fuera con él y ayudara a su hija. Podemos aprender de este relato que ejercitar la fe en Jesucristo requiere que continuemos creyendo en Él incluso en los momentos de incertidumbre. En ocasiones el Salvador calma las tormentas en nuestras vidas al quitar la dificultad, como pasó con esta mujer, como pasó con la enfermedad del hijo de Jairo. Pero no siempre es así. O quitar la dificultad, como hemos mencionado. En otras ocasiones, Él posiblemente no quite nuestra prueba, como se ilustra en algunos relatos, del cual voy a leerles uno, hermanos, que es muy hermoso y que nos enseña una gran lección. Una lección de fortaleza, hermanos. Muchas veces, como dije antes, pensamos que el Señor debe actuar inmediatamente cuando nosotros le pedimos algo. Y debe de ser exactamente lo que nosotros le pedimos. Y no entendemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, como nos dicen las Escrituras. Entonces nosotros necesitamos ejercer fe, no solamente como agradecimiento y gozo cuando recibimos lo que hemos pedido, sino también fe y fortaleza cuando no lo recibimos, aun cuando no entendamos por qué nos están ocurriendo cosas que nos pueden entristecer y nos pueden afectar muchísimo. Vamos a leer un relato que se encuentra en un mensaje que se llama "Porque yo vivo, vosotros también viviréis", por el elder Shane Bowen. Este mensaje es muy hermoso, hermanos, y yo les invito a que lo lean completo en sus hogares. El elder Bowen dice lo siguiente: gracias a Él, a nuestro Salvador Jesucristo, esos sentimientos de pesar, soledad y desesperación un día serán absorbidos en una plenitud de gozo. Al prestar servicio como jóvenes misioneros en Chile, mi compañero y yo conocimos a una familia de 7 integrantes en la rama. La madre asistía cada semana con sus hijos. A ellos les llamó la atención ver a la señora cada domingo asistir a la capilla. Pero para su sorpresa, un día al acercarse a ella, supieron que esta señora no era miembro de la iglesia. Estaba asistiendo como una investigadora, pero era muy fiel. Por lo cual el elder Bowen y su compañero le preguntaron si quería recibir la charla de los misioneros y la señora aceptó inmediatamente. Su esposo no estaba muy interesado en la iglesia, pero tampoco estaba en desacuerdo con que su esposa y sus hijos recibieran las charlas, así que comenzaron a visitarles. Nos dice que la hermana Ramírez, que era el apellido de la señora, avanzó muy rápido en las lecciones. Ella aprendía todo rápidamente, lo aceptaba, hacía preguntas, era muy especial esta señora. Entonces, ellos mencionan que una tarde estaban hablándole acerca del bautismo de los niños.
Dice, les enseñamos que los niños pequeños son inocentes y que no tienen necesidad de ser bautizados. Le pedimos que leyera en el libro de Moroni lo siguiente. He aquí, te digo que esto enseñarás, el arrepentimiento y el bautismo a los que son responsables y capaces de cometer pecado. Si enseña a los padres que deben arrepentirse y ser bautizados y humillarse como sus niños pequeños, y se salvarán todos ellos con sus pequeñitos. Y sus niños pequeños no necesitan el arrepentimiento, ni tampoco el bautismo. He aquí, el bautismo es para arrepentimiento a fin de cumplir los mandamientos para la remisión de los pecados. Mas los niños pequeños viven en Cristo, aún desde la fundación del mundo. De no ser así, Dios es un Dios parcial y también un Dios variable, que hace acepción de personas. Porque ¿cuántos son los pequeñitos que han muerto sin el bautismo? Cuando la hermana Ramírez escuchó estas palabras, comenzó a llorar. Y los élderes estaban confundidos cuando vieron su reacción y se preocuparon. Ellos pensaron que la habían ofendido en algo, que habían dicho algo que a ella le había molestado muchísimo o que la había entristecido muchísimo, y le preguntaron, hermana, la hemos molestado en algo, hemos sido ofensivos con usted, ¿por qué está así? Y la hermana Ramírez les explicó algo muy triste. Les dijo, no, Elder, no han hecho nada mal. Hace 6 años tuve un bebé varón y murió antes de que pudiéramos bautizarlo. Nuestro sacerdote nos dijo que como no había sido bautizado, estaría en el limbo toda la eternidad. Por 6 años he llevado ese dolor y esa culpa. Tras leer este pasaje, sé por el poder del Espíritu Santo que es verdad. Se me ha quitado un gran peso de encima y las lágrimas son de gozo. Recordé las enseñanzas del profeta José Smith, quien enseñó esta doctrina consoladora, dice el Elder Bowen. El Señor se lleva a muchos, aún en su infancia, a fin de que puedan verse libres de la envidia de los hombres y de las angustias y las maldades de este mundo. Son demasiado puros, demasiado bellos para vivir sobre la tierra. Por consiguiente, si se considera como es debido, veremos que tenemos razón para regocijarnos, en lugar de llorar, porque son librados del mal y dentro de poco los tendremos otra vez. Después de que sufrió pena y dolor casi insoportables por 6 años, la verdadera doctrina revelada por un amoroso Padre Celestial por medio de un profeta viviente brindó dulce paz a esta mujer atormentada. No hace falta decir que la hermana Ramírez y sus hijos de 8 años y mayores se bautizaron. El Elder Bowen menciona que él nunca se imaginó que en el futuro esto que ocurrió ese día, este maravilloso principio, iba a llegar a él como el bálsamo de Galaad, en una situación muy triste y trágica que ocurrió en su familia. Él dice, quisiera hablar a quienes han perdido un hijo y se han hecho esta pregunta, ¿por qué yo? O que quizás incluso han cuestionado su propia fe en un amoroso Padre Celestial. Es mi oración que por el poder del Espíritu Santo me sea posible brindarles una medida de esperanza, de paz y de entendimiento. Deseo ser un instrumento en la restauración de su fe en un amoroso Padre Celestial, que sabe todas las cosas y que nos permite pasar por pruebas para que podamos llegar a conocerlo y amarlo, y a entender que sin Él no tenemos nada.
El 4 de febrero de 1990 nació nuestro tercer varón y nuestro sexto hijo. Y lo llamamos Tyson. Tyson era un niño hermoso, menciona él. Un niño muy simpático, muy sonriente, muy feliz, que llenaba de gozo el hogar. Él menciona que Tyson, cuando tenía 8 meses, estaba jugando en la alfombra del salón. Y entonces había allí un pedazo de tiza. El niño absorbió el pedazo de tiza y se quedó incrustado en su garganta. Entonces, el hermanito mayor del niño, al ver que su hermano no respiraba, no sabía qué hacer y cogió a su hermanito y subió rápidamente a decirle a sus padres desesperadamente que el bebé no respiraba. Entonces, el elder Bowen y su esposa lo atendieron. Aquí nos dice que comenzaron la resucitación cardiopulmonar y llamaron al servicio de emergencia. El servicio de emergencia se llevó a Tyson al hospital. Entonces dice que ellos estaban esperando que saliera el médico y les diera un reporte de su hijo y orando fervientemente para que el Señor salvara a su hijo. Entonces, una doctora salió a la sala y les dijo: lo siento mucho, ya no hay nada más que podamos hacer, tómense todo el tiempo que necesiten. Y la doctora se fue. Cuando entramos a la habitación donde estaba Tyson, vimos a nuestro pequeño tesoro sin vida. Parecía como si tuviera un resplandor celestial alrededor de su pequeño cuerpo. Estaba tan radiante y tan puro. En ese momento sentíamos como si se nos hubiera acabado el mundo. ¿Cómo podíamos volver a nuestro hogar con nuestros otros hijos y de alguna manera tratar de explicarle que Tyson ya no volvería a casa? Fíjense, hermanos, en el caso del hermano Bowen y Tyson, no llegó la petición que ellos fervientemente hacían, que era que su hijo no muriera, que su hijo continuara con ellos, que siguiera vivo. Nos dicen aquí que ellos pasaron momentos terribles. Dice que su esposa como madre, las que somos madres sabemos lo importante que son nuestros hijos, así como también lo son para los padres, y lo terrible que sería perder a uno de ellos. Él dice que no tiene palabras para explicar el estado en el que estaba su esposa, pero que iba a tratar de explicar lo que él sentía. Desde luego, él era un siervo del Señor, un siervo fiel de Dios. Y como ser humano, se sentía muy mal, no entendía lo que estaba pasando. Dice que se sentía sucio, que se sentía culpable, que sentía mucho remordimiento, decía, lo que cualquier ser humano. Tal vez se hubiera estado más pendiente, si tan solo hubiera hecho esto o hubiera hecho aquello. Esas cosas lo atormentaban, y dice que aún hoy, 22 años después, todavía aún él siente como que si algo hubiera podido hacer para evitarlo. Pero él dice que cuando esos sentimientos vienen a su mente, él los aparta inmediatamente, porque sabe que estos sentimientos son destructivos. Lamentablemente, muchas personas no llegamos a comprenderlo, no llegamos a fortalecernos en una tragedia tan grande y perdemos la fe y nos perdemos en el camino. Él dice que un mes después de que murió Tyson, tuvo una entrevista con el elder Larsen y él le dijo: no creo que el Señor desea que te estés castigando por la muerte de tu pequeñito. Sentí el amor de mi Padre Celestial
por medio de uno de sus instrumentos escogidos. Sin embargo, me siguieron asediando pensamientos atormentadores. Y entonces empezó a sentir enojo. Él decía, esto no es justo. ¿Por qué Dios me hizo esto? Él dice que él, incluso las personas que trataban de darle un consejo, un consuelo, él las apartaba. Él no, quizás no decía nada, pero dentro de él quería gritar, cállense, no me digan nada y déjenme en paz. Al sentir que la culpabilidad, el enojo y la autocompasión trataban de consumirme, pedí en oración que mi corazón cambiara mediante experiencias sagradas, que mi corazón cambiara. Mediante experiencias sagradas muy personales, el Señor me dio un nuevo corazón. Y aun cuando todavía me sentía solo y lleno de dolor, toda mi perspectiva cambió. Se me dio a conocer que no se me había privado de nada, sino que me esperaba una gran bendición si era fiel. Mi vida comenzó a cambiar y pude ver hacia adelante con esperanza en vez de hacia atrás con desesperación. Testifico que esta vida no es el final. El mundo de los espíritus es real. Las enseñanzas de los profetas en cuanto a la vida después de la muerte son ciertas. Esta vida no es más que un paso transitorio hacia adelante en nuestra jornada de regreso hacia nuestro Padre Celestial. Testifico que el velo es muy delgado. Los mismos sentimientos de lealtad, amor y unidad familiar no se acaban cuando nuestros seres queridos pasan al otro lado del velo. Por el contrario, esos sentimientos se intensifican. A veces las personas preguntan, ¿cuánto tiempo le tomó superarlo? La verdad es que uno nunca lo superará por completo hasta que esté nuevamente con sus seres queridos que han muerto. Mi gozo nunca será completo hasta que volvamos a reunirnos en la mañana de la primera resurrección. Porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos y espíritu y elemento inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo. Pero mientras tanto, tal como el Salvador enseñó, podemos seguir teniendo confianza. Me he dado cuenta de que el dolor amargo, casi insoportable, puede llegar a ser dulce si nos volvemos a nuestro Padre Celestial y le suplicamos el consuelo que viene por medio de su plan, de su Hijo Jesucristo y de su Consolador, que es el Espíritu Santo. ¡Qué bendición tan gloriosa es esto en nuestras vidas! ¿Acaso no sería trágico si no sintiéramos gran pesar cuando perdiéramos un hijo? ¡Cuán agradecido estoy a mi Padre Celestial que nos permita amar profunda y eternamente! ¡Cuán agradecido estoy por las familias eternas! ¡Cuán agradecido estoy de que haya revelado nuevamente por medio de sus profetas vivientes el glorioso plan de redención! Recuerden cuando asistieron al funeral de un ser querido, lo que sintieron en el corazón cuando se alejaban del cementerio y miraron hacia atrás para ver el solitario ataúd, preguntándose si su corazón se rompería. Testifico que gracias a Él, a nuestro Salvador Jesucristo, esos sentimientos de pesar, soledad y desesperación un día serán absorbidos en una plenitud de gozo. Testifico que podemos confiar en Él y en lo que dijo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Testifico que tal como dicen predicar mi evangelio, al confiar en la expiación de Jesucristo, Él nos puede ayudar a sobrellevar bien nuestras tribulaciones
tribulaciones, enfermedades y dolor. Y podemos sentir gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Testifico que en esa gloriosa y resplandeciente mañana de la primera resurrección, mis seres queridos y los suyos saldrán de la tumba tal como lo prometió el Señor mismo, y tendremos una plenitud de gozo. Gracias a que Él vive, ellos y nosotros también viviremos. En el nombre de Jesucristo, amén. Me encantó este mensaje, hermanos, y les recomiendo que lo lean completo, porque realmente es una manera de ver cómo el Señor, en su infinita misericordia, no solamente nos ayuda cuando nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, sino también cuando su respuesta no es la que esperamos, pero necesitamos confiar en Él. ¿Es fácil? No lo es. Como nos dice el Elder Bowen, sería terrible y muy trágico si nosotros no sintiéramos tristeza y dolor por nuestros seres queridos que se van. Eso es normal, es propio de nosotros como seres humanos. Es más, las lágrimas son como el desahogo de esa tristeza y de ese inmenso amor que tenemos en nuestro corazón. Y eso no es malo, hermanos. No es malo que lo hagamos cuando estamos sufriendo, no es malo que lo hagamos cuando vemos a otros sufrir. Recordemos que hemos prometido llorar por los que lloran. Y también llorar por nosotros mismos. Cuando tenemos un dolor y un pesar tan grande como lo que pasó con el Elder Bowen, como el que puede pasar en muchas situaciones trágicas en nuestras vidas. Pero el Salvador puede obrar grandes milagros, como lo hizo con la hija de Jairo. También puede que no sea esa la respuesta que reciban como le pasó al Elder Bowen. Por eso consideré muy importante leerles ese mensaje. Tenemos también el otro relato, que fue el de la mujer con el flujo de sangre. Vemos como ella durante 12 años estuvo atormentada. Y aún así ella buscó el alivio. No consideró que era demasiado tarde para ser sanada, o que ya estaba acostumbrada a su sufrimiento, o que ya no había ninguna esperanza para ella. Ella siguió confiando, ella siguió teniendo fe. Y el tiempo de Dios, que es perfecto, la infinita misericordia del Señor, permitió que ella fuera sanada. Y con respecto a esa maravillosa historia, tenemos también un mensaje que quiero compartir con ustedes, que se llama Uno entre la multitud, por el Elder Denis B. Este apellido es muy difícil, hermanos. Dice Neuwensch Wonder. No sé de dónde será el Elder, pero dice que es del primer quórum de los 70. Entonces dice: avancemos hacia el Salvador con serenidad y resolución, teniendo fe en que Él se interesa por nosotros y que tiene el poder de sanarnos y salvarnos. Eso fue lo que hizo esta mujer. Él aquí relata un resumen de lo que ocurrió con ella y nos dice, que fue lo que leímos ahora en los versículos, cuando ella fue tras él y estaba plenamente segura que con solo tocarle el manto, ella sería sanada. El Elder Denis dice: en este breve e interesante relato hay mucho que aprender y meditar. Me imagino a la multitud. Debe haber sido bastante grande, puesto que la gente estaba oprimiendo a Jesús. Es posible que haya sido un grupo ruidoso, ya que se empujan unos a otros para verlo más de cerca. Me pregunto, ¿por qué estarían allí? Pienso que la mayoría iban por curiosidad. Donde quiera que él fuese, la noticia de su llegada y de sus milagros lo precedía.
Quizás esperaban ver algo fuera de lo común, un acontecimiento que no se tenían que perder. Aunque no se menciona, probablemente había fariseos entre la multitud, que al parecer siempre andaban a su alrededor, acechando en busca de una oportunidad para tenderle una trampa, avergonzarlo o encontrar algo con lo cual pudieran condenar a Jesús. ¿Quién sabe si incluso algunos hayan ido para burlarse? Entre la multitud había una mujer. Imagino a una mujer humilde, tal vez tímida, acercándose al Salvador por detrás y luego confesando avergonzada que había tocado el borde de su manto. Era una mujer que estaba exhausta y empobrecida por sus aflicciones. Estaba desesperada por recibir ayuda. Exteriormente no había nada que la distinguiera del resto de la gente. Nadie la detuvo cuando trató de acercarse a Jesús. Ciertamente los apóstoles no repararon en ella ni trataron de impedirle el paso. Pero hubo algo que la distinguió de todos los demás aquel día. Aunque oculta entre la abarrotada muchedumbre, avanzó silenciosa y determinada, con un único propósito en mente: acercarse al Salvador, con fe de que Él tenía poder para sanarla, que se interesaba por ella y que respondería a su necesidad. En eso la mujer se destacó de los demás. La multitud había ido para ver, pero ella había ido para que la sanaran. En las Escrituras hay otros relatos interesantes de una persona fiel en medio de una multitud. Alma estaba entre los sacerdotes malvados del rey Noé, hombres a los que se describe como envanecidos con el orgullo de su corazón, perezosos e idólatras, que hablaban al pueblo con palabras vanas y lisonjeras. Habían pervertido las vías del Señor porque no aplicaban el corazón para entenderlas. Cuando Abinarí les predicó su mensaje de arrepentimiento, se burlaron de él y al fin le quitaron la vida. Realmente era una multitud malvada. Sin embargo, las Escrituras indican que había entre ellos uno que creyó. Solo Alma creyó lo que Abinarí había enseñado y con valor se apartó de la multitud para seguir al Señor. La influencia de ese único hombre entre la multitud a lo largo de la historia nefita es incalculable. Una de las multitudes mejor conocidas del Libro de Mormón es la que ocupa el edificio grande y espacioso en la visión que tuvo Ley del árbol de la vida. El edificio estaba lleno de gente, de ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, que se burlaban y señalaban con el dedo a los que estaban comiendo del fruto del árbol. Lamentablemente, algunos de los que probaron el fruto escucharon a los de la multitud y cayeron en los senderos prohibidos y se perdieron. No obstante, hubo otros que comieron el fruto y no hicieron caso de los de la multitud. Esos fueron los que disfrutaron todas las bendiciones del árbol de la vida. En realidad, esos relatos no son acerca de multitudes, sino sobre personas en particular que se encontraban en ellas. En realidad se refieren a ustedes y a mí, a todos nosotros que estamos entre las multitudes de este mundo. Casi todos somos como la mujer que a pesar de la multitud se acerca al Salvador. Todos tenemos fe de que solo al tocarlo sanará nuestra alma dolorida y aliviará nuestras necesidades más profundas. Con frecuencia los miembros nuevos de la iglesia en muchos países son como Alma. Escuchan las palabras de vida cuando ningún otro miembro de su familia ni de sus amigos lo hace. Y aún tienen el valor de aceptar el evangelio
y de marcar el curso en medio de multitudes. Creo que cada uno de nosotros sabe lo que significa comer el satisfactorio fruto del árbol de la vida frente a los que se burlan, y lo que significa hacer un gran esfuerzo para no prestarles atención. La lucha para pasar entre las multitudes del mundo puede ser solitaria y difícil. La influencia y la persuasión que ejercen en quien desea hacerse a un lado en busca de algo mejor puede ser muy fuerte y difícil de vencer. Nosotros lo sabemos, hermanos, lo difícil que es en medio de este mundo que nos aleja cada vez de las cosas de Dios y que cambia el sentido de las cosas que Dios ha revelado, que nos quiere hacer creer que el Señor dijo una cosa en la antigüedad y que ahora eso no vale porque el tiempo ha cambiado y porque ahora somos más modernos y somos distintos. ¿Quién mejor que el Salvador para alcanzar, sostener y finalmente rescatar al que esté en medio de la multitud? Él entiende lo que es perseverar en la muchedumbre irrespetuosa y aún así permanecer fiel. Las multitudes mundanas no lo reconocen, diciendo que no hay parecer en él, ni hermosura, y que no tiene atractivo para que le deseemos. El rey Benjamín dijo que los del mundo lo consideraran como hombre. Isaías describe el lugar que ocuparía Cristo entre las multitudes del mundo con estas palabras: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nefi escribe que el mundo a causa de su iniquidad lo juzgará como cosa de ningún valor. Y realmente es lo que estamos viendo también en nuestros días, hermanos. Es increíble como muchas veces juzgamos la actitud de todas esas personas en la antigüedad y decimos, ¿cómo no creían en el Salvador? ¿Cómo es posible que fueran tan ciegos? Y muchas veces no nos damos cuenta cómo nosotros también en muchos aspectos podemos tener esa ceguera y negar al Salvador. No obstante, al fin este primogénito Hijo de Dios, a quien tantas veces se juzga mal y no se comprende, sobresaldrá de entre la multitud para ser el ungido, el Salvador y el Redentor del mundo. Ese hecho se anuncia con humildad en las palabras del Salvador mismo a ciertos sacerdotes principales y ancianos cuando les dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Mis queridos hermanos y hermanas, ruego que cada uno de nosotros pueda pasar a salvo por entre las multitudes de este mundo. En toda circunstancia de la vida avancemos hacia el Salvador, con serenidad y resolución, teniendo fe en que Él se interesa por nosotros y que tiene el poder de sanarnos y salvarnos. Escuchemos sus palabras de vida y comamos plena, continua y valerosamente del fruto de ellas. Un mensaje muy hermoso y muy importante, hermanos, tanto este como el anterior que leímos, que nos ayuda a hacer un análisis más profundo de estos dos relatos, que bien vale la pena, hermanos, que lo estudiemos con mucho detenimiento y que incluso podemos utilizar en una noche de hogar. Es una enseñanza muy fuerte y muy poderosa que podemos compartir con nuestros hijos y con nuestros seres queridos. Tenemos entonces que, continuando con los versículos, estuvimos leyendo Mateo 9 y saltamos a Marcos 5 para irnos a los relatos más detallados de la mujer que padecía del flujo de sangre y de la hija de Jairo. Tenemos también que nos dicen varias cosas.
Nos mencionan también que después de que el Salvador efectuó el milagro con la hija de Jairo y salió, dice que se difundió mucho su fama. Nos dice en Mateo 9, en el capítulo 9, y que le siguieron dos ciegos diciéndoles que por favor lo curaran. Y al llegar a la casa, vinieron a él estos ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y lo sanó. También nos habla de algunos milagros entre unas personas que estaban endemoniadas. Y en el 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban fatigadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él mencionaba que hacen falta más personas, más obreros en la causa de Dios, que ayuden a sus hermanos, que ayuden en la edificación del reino de Dios. Tenemos entonces el capítulo 10 de Mateo, que nos dice: Jesús instruye y autoriza a los 12 apóstoles y los envía a predicar, a ministrar y a sanar a los enfermos. Quienes reciben a los 12 reciben al Señor. Este capítulo es también muy importante, hermanos, porque el Salvador da unas instrucciones a sus discípulos. Pero estas instrucciones no son únicamente a sus discípulos. Esas instrucciones son perfectamente válidas y aplicables a nosotros mismos. Él dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y menciona el nombre de los discípulos que él llamó. Por favor, léanlo con detenimiento en sus hogares. Y les dio las siguientes indicaciones. En el versículo 9, a partir del versículo 9, dice: no llevéis oro ni plata ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni calzado ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y reposad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, como señal de que ellos hicieron su parte. De cierto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si nos vamos a las notas al pie de página, nos dice que en Mormón 9:28 menciona: sed prudentes en los días de vuestra probación, despojaos de toda impureza y no pidáis para dar satisfacción a vuestra concupiscencia, sino pedid con una resolución inquebrantable para que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente. Y en Doctrinas y Convenios 111:11 nos dice: por tanto, sed prudentes como la serpiente y al mismo tiempo sin pecado. Y yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar en cuanto podáis recibirlas. También el Salvador les dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y os azotarán en sus sinagogas. Y aún ante gobernantes y ante reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado
qué habéis de hablar. ¿Se acuerdan lo que mencionamos en una de las lecciones? Cuando estamos al servicio del Señor, Él nos inspirará con aquello que debamos decir. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el 24 les dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. ¿Qué quiere decir el Salvador con eso? Nos llevan a una nota al pie de página que está en Juan 15:20 y que dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también os guardarán la vuestra. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Recuerdan, hermanos, que en anteriores lecciones, en otros versículos, leíamos que los fariseos y los escribas, cuando veían que el Salvador sacaba esos espíritus inmundos de las personas que estaban poseídas por ellos, cuando los fariseos veían esto, decían que el Salvador quizás era un demonio, que era un Belcebú, porque podía tratar con los demonios y sacarlos. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto y que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si buscamos en las notas que están al pie de página, nos llevan a Isaías 51:7, que dice, oídme los que conocéis rectitud, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni tengáis miedo de sus ultrajes. En Lucas 12 nos dice, de 4 al 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Mas os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar al infierno. Si os digo, a este temed. Tenemos entonces que también le dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin saberlo vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, hermanos, vamos a analizar algunas de estas cosas que hemos leído en los versículos y que son realmente importantes. El Señor les dice a los discípulos que no es necesario, a sus apóstoles cuando salgan a predicar el Evangelio, que no es necesario que lleven bolsas ni alforjas, que no tienen que llevar 2 túnicas, que no tienen que ir cargando con alimentos. Se les prohibió todo eso, pero entonces, posteriormente, Jesús revocó el requisito de depender de la hospitalidad de la gente y en cambio mandó lo siguiente: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Eso lo tenemos en Lucas 22, del 35 al 36. Actuando mediante su representante debidamente llamados en la tierra, el Señor ahora ha revocado este requisito de que toda obra misional moderna sea hecha por obreros que vayan sin bolsa y sin alforja.
Los requisitos legales, las circunstancias sociales, económicas e industriales han hecho que el cambio fuera necesario, y este hecho demuestra lo importante que es la revelación que tenemos hoy en día y que se ha tenido siempre, hermano. La revelación continua es imprescindible para tener las instrucciones precisas que el Señor quiere darnos y que están dirigidos de manera a que los asuntos del Señor concuerden con las circunstancias existentes, en lugar de depender de aquellos a quienes son enviados. En cuanto a alimento, alojamiento y ropa, se espera que ahora los misioneros se sostengan a sí mismos o sean sostenidos por sus familias o amigos. Naturalmente, en la verdadera iglesia del Señor no se paga a los que trabajan en la obra misional. Son nuestros misioneros de hoy en día. Este es un comentario del Elder McCunkie. También recordemos que el Señor hablaba de que teníamos que cuidarnos mucho de aquellos que podían llevar nuestras almas al infierno. No tanto de aquellos que pueden matarnos físicamente, que pueden quitarnos la vida, sino de aquellos que pueden llevarnos al infierno. Entonces, el Salvador dijo que sería mejor que una piedra de molino se le colgase del cuello y que fuese echado a la mar, antes que desviar doctrinalmente, traicionar la causa u ofender destruyendo la fe de uno de estos pequeñitos que creen en Él. Y recordar que esto significa no solamente los niños pequeñitos, sino que incluyen a los adultos que creen y confían en Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque en realidad lo más preocupante es todo aquello que nos puede llevar a condenación y que nos puede destruir, destruir de forma espiritual, más que incluso de una forma corporal. Tenemos que entonces, continuando también, en el 32 el Salvador dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y la nota al pie de página nos dice que se refiere, al decir confesar, se refiere a ser testigos del Señor. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y tenemos allí una importante nota al pie de página que está en 2 de Nefi 31, versículos del 14 al 15, y dice: mas he aquí, amados hermanos míos, así vino a mí la voz del Hijo diciendo: después de haberos arrepentido de vuestros pecados y testificado al Padre por medio del bautismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos, y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y podéis hablar con una nueva lengua, sí, con la lengua de ángeles, si después de esto me negáis, mejor os habría sido no haberme conocido. Y oí la voz del Padre que decía: sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos también que el Salvador menciona: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Con respecto a esto, tenemos también, bueno, vamos a continuar leyendo los siguientes versículos para hacer un comentario con respecto a estas palabras. En el 37 dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Allí hay algo muy importante, hermanos, y que tenemos que entender. ¿Qué significa eso de que el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por mi causa la hallará?
tenemos decir que sus discípulos deben despreciar todo lo que les es querido es ciertamente bastante difícil, ¿sí? Realmente escuchamos estas palabras y son un poco fuertes, ¿verdad? Que nos dicen que debemos centrarnos en el Señor y ponerlo a Él en primer lugar de absolutamente todo. Y nos dice, es bastante difícil, pero descubrimos a través de otras interpretaciones de la doctrina que el significado es que cualquiera que ama a su padre, madre, esposa y todo lo que es caro, aún su propia vida más que a Cristo, no es digno de Él y no puede ser su discípulo. La idea es muy clara en esta enseñanza. A todos los que buscan la vida eterna se les requiere que vengan a Cristo, deseosos de dejar todo lo que poseen, si es necesario. Si no vienen así, aún al punto de querer dar su vida por esta causa, entonces no son dignos de su reino. Y esto es razonable. Nuestro Salvador no hace una demanda injusta, pues Él vino y dio su vida por nosotros, para que podamos tener vida eterna. Él sufrió por nosotros. ¿No deberíamos amarlo más que a nuestra propia vida? Una reflexión muy importante, hermanos. Y con respecto a estas palabras que tenemos allí del Salvador en Mateo 10, tenemos que, como nos mencionaba lo que leímos antes, esas interpretaciones que tenemos, las que hemos mencionado ahora, se refieren a la traducción de José Smith. Y la traducción de José Smith aclara que el principio de ese versículo debe decir: el que busca salvar su vida, es lo que debe de decir allí. Entonces dice, en este contexto la expresión salvar su vida significa vivir de forma egoísta en lugar de tratar de servir a Dios y a sus hijos. Es decir, vivir de una forma egocéntrica, solo pendiente de sí mismo. Las personas que se dedican a hacer su propia voluntad y a satisfacer sus deseos egoístas, finalmente perderán su vida. Por lo tanto, perder la vida por su causa es más que estar dispuestos a morir por Él. Significa estar dispuestos a dar de nosotros mismos cada día para servirle a Él y a las personas que nos rodean. El presidente Monson dijo unas palabras muy certeras con respecto a esto, que están en un mensaje que se llama ¿qué he hecho hoy por alguien? Y está en la Liaona de noviembre del 2009 y dice lo siguiente: creo que el Salvador nos está diciendo que a menos que nos perdamos en dar servicio a los demás, nuestra propia vida tiene poco propósito. Aquellos que viven únicamente para sí mismos, al final se marchitan y en sentido figurado pierden la vida, mientras que aquellos que se pierden a sí mismos en prestar servicio a los demás, progresan y florecen y en efecto salvan su vida. Muy importante las palabras del presidente Monson con respecto a toda esta parte que estamos hablando de las palabras del Salvador a sus discípulos. Continuando entonces, también tenemos que el Salvador dice en el versículo 40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo porque es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor nos habla aquí, hermanos, palabras muy fuertes y muy importantes con respecto a sus siervos. Muchas veces, lamentablemente, no analizamos bien y no tomamos en cuenta lo importante que es que tengamos ese respeto, que tengamos en cuenta las palabras, la guía que nos pueden dar los siervos autorizados del Señor, el profeta, nuestro obispo, por ejemplo. A veces los vemos y quizás pensamos que
sí, son representantes de Dios, pero en algunas cosas tienen razón y en otras no me parece que esté en concordancia con lo que yo quiero hacer o con lo que yo estoy de acuerdo. El Señor aquí nos está diciendo que el que recibe a sus siervos, lo recibe a Él. Y el que recibe a Él, recibe a su Padre. Entonces, cuando Cristo le dijo a sus apóstoles que ellos lo representaban, estaba expresando un principio que había estado en vigencia y había sido aplicado a los siervos de Dios en toda época. Jesucristo invocó ese principio sobre los 12 en el meridiano de los tiempos, así como lo había hecho sobre Moisés siglos antes y como lo haría sobre José Smith siglos más tarde. ¿Quién representa a Cristo hoy ante nosotros? Nos deberíamos hacer esa pregunta, ¿verdad? Bien vale la pena recalcar esta declaración. El que recibe a mis siervos, a mí me recibe. ¿Quiénes son sus siervos? Son sus representantes en los oficios del sacerdocio, las autoridades generales, de estaca, de quórum y de barrio. Nos corresponde tener esto en mente cuando nos vemos tentados a no dar importancia a nuestras autoridades presidentes, a nuestros obispos presidentes de quórum y estacas, etc. Cuando en la jurisdicción de sus llamamientos ellos nos dan consejo y asesoramiento. Y oigan esto con mucha atención, hermanos. Los siervos del Señor son embajadores de Él, enviados por Él a ustedes, y la forma en que los traten, la manera en la que reaccionen ante lo que ellos digan, será la forma en la que ustedes tratarán al Señor. Muy fuerte estas palabras, hermanos, pero son una gran verdad. El hombre que dice que sostendrá al presidente de la iglesia o a las autoridades generales, pero que no puede sostener a su propio obispo, se está engañando a sí mismo. El hombre que no sostenga al obispo de su barrio ni al presidente de su estaca, no sostendrá al presidente de la iglesia. Entonces nos podemos hacer estas preguntas, hermanos. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para recibir a los siervos del Señor? El de ustedes tal vez sea un sacrificio de alimento, sino más bien, el de ustedes tal vez no sea un sacrificio de alimento, sino más bien un sacrificio de deseos personales, a fin de adquirir una actitud adecuada. ¿Cómo reciben el consejo de los siervos del Señor cuando ellos les hablan con respecto a la música, a la forma de vestir, en cuanto a las normas para salir con jóvenes del sexo opuesto? ¿Se sienten inclinados a sacrificar algunos de sus deseos personales a fin de poder recibir al Señor en su vida mediante sus siervos elegidos? Una pregunta muy personal, hermanos, que debemos hacernos cada uno de nosotros, porque las instrucciones aquí del Señor son bien precisas y bien directas, y además de una importancia suprema en nuestras vidas, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 9. En Lucas 9 nos mencionan que se envía a los 12 a predicar. Jesús alimenta a 5,000 y Pedro testifica de Cristo. Jesús predice su muerte y su resurrección y se transfigura en el monte, sana y enseña. Tenemos aquí de nuevo un relato acerca del llamamiento de los 12 discípulos, de que el Salvador le dio el poder y la autoridad. Mencionan también algunas de las cosas que ya habíamos leído de las instrucciones que le dio el Salvador a ellos, de lo que tenían que hacer. Entonces, el Señor estaba hablándole a una multitud y ya la noche se acercaba, y entonces los discípulos le dijeron al Salvador que despidiera a las personas para que se fueran a sus hogares y para que consigan alimentos, porque estaban en un lugar desértico. Y Él les dijo: dadle vosotros de comer.
Y ellos le dijeron, pero no tenemos, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Ese relato la mayoría de nosotros lo conocemos, hermanos, y es muy hermoso, porque mencionan que con solamente esos 5 panes y esos 2 pescados, el Salvador alimentó a toda una multitud de personas. Y no solamente alcanzó para todos, no solamente todos quedaron satisfechos, sino que además aún sobró. Y nos dice que aconteció que mientras él estaba orando, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron y dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres Elías, y otros que eres algún profeta de los antiguos que han resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro le respondió y le dijo, Cristo, el Cristo de Dios. Pero él les advirtió y les mandó a que a nadie dijese esto, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día, para cumplir con las escrituras. Entonces, nos dice en el 25, pues ¿en qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se pierde o se destruye a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Y en verdad os digo que no hay alguno de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció que 8 días después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y nos habla de que mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y se hizo muy blanca y resplandeciente, su ropa se hizo así. Y dice que 2 varones hablaban con él y que eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron y hablaban de la partida de Jesús, la cual había de cumplirse en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos del sueño, y cuando despertaron del todo, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Muy bonito es este relato, hermanos. Y al apartarse de él, Pedro le dijo a Jesús que si quería, ellos podían hacer 3 enramadas para que ellos tuvieran a dónde estar. Y mientras él decía esto, una nube los cubrió y tuvieron el temor al entrar ellos en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado y a él oíd. Y cuando cesó aquella voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle acerca de ellas. Y entraron en discusión sobre cuál de ellos sería el mayor. Pero Jesús, percibiendo sus pensamientos del corazón que ellos tenían, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Realmente sabemos que el Salvador fue rechazado, hermano. Fue rechazado entre los suyos, como nos dicen las Escrituras. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces se fueron a otra aldea. Y yendo ellos, uno le dijo por el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que fuese. Y allí mencionan que pues el Señor les dijo que le siguiesen. Les dijo que las zorras tienen guaridas y las aves y los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lo cual nos señala cómo el Salvador no tuvo ninguna comodidad mientras estuvo en el ministerio, en su ministerio aquí en la tierra. Y entonces nos hablan aquí
que sus discípulos, los que le seguían, le fueron diciendo, Señor, yo te quiero seguir, pero voy a hacer esto. Algunos decían que iba a enterrar a su padre, otro decía que iba a avisar en su casa. Y Jesús le dijo lo siguiente, algo muy importante, hermanos, les dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas palabras tienen un gran significado que nosotros tenemos que entenderlas, hermanos. Aquí en Lucas 9 nos hablan mucho, aunque quizás no lo vemos con claridad, de las distracciones del mundo y de todo aquello que nos aleja de lo que es realmente importante por el placer mundano o el buscar las cosas que podemos obtener y disfrutar ahora mismo. Tenemos que en Lucas 9 nos hablan de cómo vencer las influencias que pueden distraerte y seguir al Salvador o evitar que lo hagas. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, indica que las formas de vida del Salvador carecían de comodidades, como dijimos. La siguiente declaración del presidente Hunter nos ayuda a entender la analogía que tenemos en el capítulo 9 de Lucas, sobre poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Presten atención, hermanos, porque es muy interesante. Dice, a fin de abrir un surco derecho, el labrador tiene que mantener los ojos fijos en un punto que está por delante de él. Esto lo mantiene en un curso recto, pero si se vuelve para mirar el camino recorrido, aumenta la posibilidad de que se desvíe y como resultado los surcos le saldrán torcidos e irregulares. Si concentramos nuestras energías en lo que está delante, en la vida eterna y el gozo de la salvación, y no en lo que está detrás de nosotros, ciertamente los obtendremos. Estas palabras están en un mensaje del presidente Howard Hunter que se llama Estoy vivo en el Evangelio, y está en la Liona de julio de 1987. El elder Richard Scott también dijo algo muy importante. Satanás tiene un arma poderosa que usa contra la gente buena: la distracción. Él trata que la gente buena llene su vida de cosas buenas para que no haya lugar para las importantes. Y estas palabras están en un mensaje que se llama Primero lo más importante, en la Liona de julio del 2001. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas que hemos mencionado y que el Salvador nos ha alertado y nos ha indicado de una forma muy precisa. No dejemos que las distracciones del mundo nos alejen. No dejemos que el mirar atrás y el procurar únicamente el placer, el disfrute momentáneo, nos aleje de las cosas realmente importantes. Estas palabras del elder Scott son bien interesantes de meditar, hermanos, porque realmente muchas veces decimos, pero es que no estoy haciendo algo malo, estoy haciendo algo bueno. Sí, estás haciendo algo bueno, pero tal vez por hacer eso que no es malo, es bueno, estás descuidando algo que es primordial, algo que es mucho más importante, algo que tiene que ver con tu progreso, algo que te va a llevar a la vida eterna. Entonces, tenemos que mantener nuestra vida muy centrada en la eternidad, en el propósito que tenemos en nuestra vida, centrarnos en el Salvador, porque Él es nuestra guía, y no mirar hacia atrás para que podamos progresar. Y este progreso, hermanos, no significa que nosotros no vamos a vivir, no significa que nosotros no vamos a disfrutar, no significa que nosotros no debamos amar o estar con nuestros seres queridos. Por supuesto que no. Podemos hacer todas esas cosas también, pero debemos pedir orientación al Señor y debemos mantener el correcto equilibrio en nuestras vidas y centrarnos y dar prioridad a lo que es más importante. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda,
que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que nuestro Salvador vive, que nuestro Padre Celestial vive. Y sé sin ninguna duda que hoy en día tenemos un profeta, un vidente y un revelador, que es el presidente Russell M. Nelson. Tenemos una presidencia general maravillosa y tenemos líderes locales también que nos ayudan y nos guían. Y que es importante que les tomemos en cuenta y le demos la importancia que tienen. Sé sin ninguna duda que todas estas cosas que hemos leído y que hemos analizado son verdaderas. Y dejo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se titula Yo os haré descansar. Mateo 11 y 12 y Lucas capítulo 11. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.